Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Wayuu y más cositas. Para quien no me conozca, soy Mari Carmen y comenzamos nuestro siguiente video para seguir tejiendo nuestro bonito bolso. Quien acabe de llegar, pues sugiero que vayas al video 1 para poder ver el paso a paso y poder tejerlo hasta el final. Comenzamos. Vuelta 16. Vamos tejiendo en blanco hasta llegar al dibujo. Este primer punto azul lo convertimos en blanco. Cerramos en azul. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al marrón. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos en azul. A ver que no se nos enrede esto mucho. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al marrón. Hacemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cambiamos al ladrillo. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos en marrón. Hacemos un solo punto. Aquí un punto. Cambiamos al ladrillo. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos en blanco. Y vamos tejiendo en blanco hasta el otro motivo. Miren qué bonito está quedando. Ya le vamos viendo forma. He llegado al último punto blanco. Entonces el anterior ya lo cierro en color ladrillo. Hago 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos en marrón. Hacemos un punto. Uy, lo he cogido muy mal. Aquí. Cambiamos al ladrillo. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Y ahora nos vamos otra vez al marrón. Y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cerramos en azul.
hacemos 3 puntos, 1, 2, 3, cerramos en marrón, hacemos 3 puntos, 1, 2, 3, cambiamos al azul, hacemos 3 puntos, 1, 2, 3, cerramos en blanco. Y ahora ya vamos tejiendo en blanco hasta el otro lado. Estamos ya en el otro lado, pues de nuevo, el que en la vuelta anterior era azul, lo pasamos a blanco y lo cerramos en azul. Hacemos 3 puntos, 1, 2, 3, pasamos a marrón, hacemos 3, 1, 2, 3, cambiamos a azul, hacemos 3, 1, 2, 3, cambiamos a marrón, hacemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, pasamos al ladrillo, hacemos 3 puntos, 1, 2, 3, 1 marrón, cerramos el ladrillo y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3, cerramos en blanco. Y nos vamos tejiendo en blanco hasta llegar al otro. Cuando llegamos aquí, pues este último punto ya lo vamos a hacer en ladrillo, por lo tanto el anterior lo cerramos en ladrillo. Y hacemos 3 puntos. A ver que yo lo coja bien. Aquí 1, 2, 3, cerramos en marrón para hacer un solo punto. Hacemos un punto, volvemos al ladrillo, hacemos 3, 1, 2, 3, pasamos al marrón, hacemos 4, 1, este me ha quedado feito, feito, feito. Vamos a corregirlo porque no me gusta cómo ha quedado.
Vamos a cerrar aquí un poquito y retomo este. Es que cuando no me gusta cómo queda, hay que corregir. Y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cambio al azul. Y hacemos 3 puntos en azul. 1, 2, 3. Cambiamos al marrón. A ver, ¿dónde está el marrón? Aquí, aquí, aquí. Hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Nos vamos al azul. Aquí, que no se deja, no se deja. Aquí 3 en azul. 1, 2 y 3. Y cerramos en blanco. Vamos a ver, aquí. Y ya vamos tejiendo en blanco hasta final de la vuelta. Este último punto que antes era azul, ahora va a ser blanco. Y seguimos tejiendo en blanco. Aquí si queremos contar, contamos, y si no, no pasa nada. Bien, pues así es como nos va quedando. Tanto de un lado como del otro. Estamos en vuelta 17. Yo me he adelantado aquí un poquito y ya he tejido los puntos en blanco. Cuando llegamos aquí, este último punto o primer punto azul lo convertimos en blanco. Cogemos el azul. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al marrón. Hacemos un punto en marrón. Volvemos al azul. Y hacemos 3 puntos. Ay. 1, 2, 3. Cambiamos al marrón y hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al ladrillo. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al marrón y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Volvemos al ladrillo y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Pasamos al blanco
sigamos tejiendo en blanco hasta el siguiente motivo. Aquí en el penúltimo punto blanco cambiamos a ladrillo. O cerramos este punto en ladrillo para hacer este punto que era blanco. Lo pasamos a este color, hacemos 2 y 3 puntos, cambiamos al marrón, hacemos 3 puntos, 1, 2, 3, cambiamos al ladrillo, hacemos 1, 2 y 3, cambiamos al marrón, hacemos 3 puntos, perdón, hacemos 4 puntos, 2, 3, 4, cambiamos al azul, hacemos 3 puntos en azul, 1, 2, 3, cambiamos al marrón, hacemos un punto, 1 punto marrón, cambiamos al azul y hacemos 3 puntos, 1, 2, 3, pasamos al blanco, y vamos tejiendo en blanco, 4 puntos y un aumento, aquí 2, 3, 4, y aquí vamos a hacer un aumento. Los aumentos irán en los lados. Volvemos a contar 4 puntos, 1, 2, 3, 4, un aumento, 2 puntos juntos en un mismo punto, y esto lo vamos repitiendo hasta que lleguemos de nuevo al dibujo. He hecho mi último aumento, hago un punto sobre el azul, hago en blanco y cierro en azul. Hacemos 3 puntos, 1, 2, 3, cambiamos al marrón, hacemos un punto,
Retomamos el azul. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Nos vamos al marrón de nuevo. Hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahora tomamos el ladrillo. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Tomamos el marrón. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Volvemos al ladrillo. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos con el blanco. Y vamos tejiendo hasta el siguiente dibujo. Llegando aquí, el penúltimo punto blanco, ya lo cierro en color ladrillo. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos al marrón. Hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Volvemos al ladrillo. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Volvemos al marrón. Hacemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Y ahora cambiamos al azul. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Nos vamos de nuevo al marrón. Hacemos un punto. Retomamos el azul y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Aquí cogemos el blanco y de la misma forma que a este lado hemos hecho 4 puntos, un aumento, pues ahora aquí en este lado vamos a hacer lo mismo. Entonces, para no confundirnos mucho con el inicio de la vuelta, como realmente no nos afecta dónde comienza realmente la vuelta, pues yo propongo
cambiar el marcador. Yo tengo 4 puntos en blanco. Y voy a poner el marcador al inicio de la vuelta. Por ejemplo, aquí. Para saber que aquí es donde iniciamos la nueva vuelta. Dejo el marcador ahí. Y el marcador, tanto abrir y cerrar el marcador, miren lo que me hace en la uña. Tengo la uña un poquillo dañada. Bueno, hacemos el aumento. Hacemos 4 puntos. 2, 3, 4. Otro aumento. Y así hasta llegar de nuevo al dibujo. De momento lo vamos a dejar aquí porque se nos agota el tiempo. De hecho, nos hemos pasado un pelín. Seguimos en el siguiente. No te lo pierdas, no te lo pierdas, que esto se está quedando muy bonito. Hasta luego.